Guardémonos de pensar que el mundo es un ser viviente. Guardémonos hasta de creer que el universo es una máquina. Guardémonos de dar por seguro que en todas partes y como regla general existe algo definido. Guardémonos de cosas serias, en serio o en serie. No se me cae una idea. Menos mal que me dan de comer. ¿Cuándo dejarán de turbarnos estas sombras de Dios? ¿Cuándo despojaremos por completo a la naturaleza de sus argumentos divinos? Dios ha muerto, pero los hombres son de tal condición que habrá tal vez durante miles de años cavernas donde se enseñe su sombra. Mejor no nos guardamos de nada. Guardémonos de Hoyo. ¡Y del ello! Guardémonos de ello. Montevideo, 29 de diciembre de 2020. Las organizaciones sociales y políticas firmantes convocamos a las ciudadanas y ciudadanos uruguayos a firmar por la convocatoria a un referéndum revocatorio sobre 135 artículos incluido en la Ley de Urgente Consideración que fuera aprobada por mayoría en el Parlamento Nacional y promulgada por el Poder Ejecutivo el día 9 de julio del 2020. Los convocamos a firmar en defensa de sus derechos. En primer término, el derecho a estar informados, debatir y ser tenidos en cuenta a la hora de la aprobación de leyes que impactarán fuertemente sobre nuestra realidad. Este proyecto, que con justicia fue llamado Ómnibus, originalmente de más de 500 artículos y que legisla sobre múltiples asuntos de gran importancia para toda la población, fue tratado en menos de 90 días por ambas cámaras del Parlamento. Sobre el mismo, las organizaciones sociales dispusieron de 15 minutos cada una para expresar su punto de vista. Fue imposible un intercambio profundo y constructivo para alcanzar buenas soluciones a problemas complejos. Creemos, por tanto, que está pendiente y es necesario un debate amplio y democrático sobre esta ley. Firmando se habilita este proceso y que sea el conjunto de la ciudadanía mediante el voto quien resuelva sobre la vigencia de la misma. En segundo término, la LUC representa una reforma estructural de la economía y la sociedad uruguaya que define un modelo de desarrollo cuyas consecuencias ya estamos sufriendo. Más desigualdad, pobreza, exclusión, caída de los ingresos de los trabajadores y pasivos y concentración de las decisiones y la riqueza en pocas manos. Lo anterior podemos resumirlo en 3 puntos. Decimos que la LUC es desestatizadora, concentradora y represiva. Buscar la fisura, crear la anomalía, demorar al pensamiento. Marx dice que nos hemos pasado toda la historia tratando de comprender al mundo cuando de lo que se trata es de transformarlo, revertir el sentido común, defender la diferencia. Pero ¿cómo se fabrica el sentido común? ¿Es realmente común o responde solo a los intereses de los vencedores? Es que en el origen, dice Nietzsche, que está la diferencia. Seres singulares en busca de un sentido siempre abierto, unidos menos por lo que nos une
y más por lo que nos diferencia. Es que si hay diferencia hay alteridad, roce, conflicto. Pero conflicto no significa violencia. Violencia hay cuando una parte se impone como si fuera la única y barre a las demás en nombre del bien común, del orden, de la normalidad, de la posverdad. Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de plumaje blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Te has fugado, me hago humo de la alarma. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbio. Se rompe loca mi anatomía con el humor de los sobrevivientes, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos. Vencedores que nunca terminan de vencer, ya que necesitan de sus vencidos para seguir venciendo. El poder es infinito. Cada vez que vence, vuelve a crear nuevos enemigos. Leyendo diarios en un baño turco, empañando Ray-Bans, rascando un hueso de un perro cruel, con la costumbre de no contentarse con los restos. Ovejero que descansa en manto negro. Ensayo general para la farsa actual, teatro antidisturbios. En este rollo de monos de polvo hemos perdido un rastro, unos minutos, un par de monos más, unos terrícolas, vencedores vencidos. Buena suerte, más que suerte, sin alarma. Me voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de mi calle. La letra de los vencedores escribe la historia y habla siempre en nombre de la verdad. No hay redención para los derrotados si no emancipamos sus voces. No hay revolución que no comience en la subversión de la palabra. Nada es definitivo. Todo puede ser de otra manera. Y ahora tiro yo, porque me toca. En este tiempo de tanto plumaje blanco, de un mudo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores, vencidos. Buena suerte, más que suerte, sin alarma. Y voy corriendo a ver qué escribe en mi pared la tribu de tu calle. La banda de mi calle. La tribu de mi Buenas tardes, queridos radioescuchas comunitarios. ¿Cómo estás, Nat? Buenas tardes para todos. ¿Cómo estás, Gra? Bueno, aquí estamos con nuestro quinto episodio de Guardémonos de Ello.
Y así para arrancar nomás, porque ya estamos como a 20 de enero y, viste, sin mucho preámbulo, hoy decidimos dedicar uno de nuestros programas para pensar algunas cosas en relación a la ley de urgente consideración, ¿no? Ajá. Sobre la LUC. Y bueno, y un poco capaz que para retomar el texto con el que iniciábamos el episodio de hoy, que era una declaración del PIT-CNT. Bueno, ¿por qué decidimos, capaz que podés contarle a los radioescuchas, dedicarles parte de este espacio a hablar sobre la LUC? Sí, está como bien claro, ¿no?, en la propia declaración, porque entendemos que es necesario un espacio para informar, para debatir, porque recuerden que esta ley fue metida como sobre pucho de la escupida, ¿no?, en plena pandemia, sin ningún tiempo, obviamente, para ni la discusión ciudadana, uh-huh, ni la discusión parlamentaria. Entonces nos encuentra ahora ya es como una barrida bajo la alfombra, ¿no? Prácticamente. Totalmente, una ley que, uh-huh, si bien es un mecanismo constitucional que varios gobiernos la han empleado, esta ley ha sido declarada, el PIT-CNT y muchos entendedores de estos temas, como eso, una ley ómnibus, porque ahí arriba se metía de todo, de todo. Una buena manera para, entre las cosas más tremendas o digamos controversiales para, uh-huh, la sociedad, bueno, algunas guiñadas como muy simpáticas, ¿no? Entonces, mucha cosa, 500 artículos, sin tiempo para poder discutir nada, y rapidito, y saquemos todo, mientras que todos estaban preocupados, todos, de la pandemia, de cómo, uh-huh, cuidarnos, de los tapabocas, del distanciamiento. ¿Sí? Mucho palabrerío, mucha letra chica, ¿no? Absolutamente. Sin explicitar, digamos. Sin explicitar nada. Poca información. Pensemos que ingresó en febrero y, uh-huh, en julio, en febrero empezó, a nombrar la LUC el presidente, y en julio se tuvo que aprobar, ¿no?, rápidamente en el Parlamento. Entonces, bueno, hablando de las razones por qué elegimos esto, es porque entendemos que de aquí al tiempo que tengamos para juntar las firmas, porque, como siempre lo decimos, no somos neutrales, y nosotros apoyamos, y no solo apoyamos, sino que vamos con mesas a buscar firmas, uh-huh, y a tratar de convencer. Bueno, nos hemos dado como un tiempo como para ir de a poco metiéndonos en este gran tema que es la LUC, ¿no? Uh-huh. Sí, también un poco estaba pensando, haciendo, por suerte, como el camino inverso, ¿no?, de lo que han hecho, digamos, nuestros parlamentarios, digamos, y este gobierno en relación a la aprobación de esta LUC. Digo el camino inverso, contrario, porque también justamente poder pensar en algunos espacios del mismo modo que distintas organizaciones sociales y organismos en la militancia, bueno, han puesto desde mesas para firmas hasta centros de información, ¿no? Dedicarle por lo menos un mínimo de toda la vastedad de información que hay respecto, uh-huh, y que tendría que estar como circulando, digamos, o debería haberse puesto en discusión también. Bueno, es una forma también de hacer justamente una democratización, ¿no?, de esa letra chica, que fue justamente lo que no hizo nuestro Parlamento. Claro que sí, acá el PIT-CNT lo señala claramente, ¿no? Cada organización social tuvo 15 minutos para expresar su punto de vista. Es como, tremendo, no fuera tremendo, sería gracioso, ¿no? Uh-huh. Como, por ejemplo, la educación, digo porque es lo que más conocemos, en 15 minutos puede exponer todos sus puntos de vista sobre casi 80 artículos que tiene la LUC. Tremendo, ¿sí? Tremendo. Entonces, bueno, en este proceso, uh-huh, capaz nos hemos planteado ir de a poco, ¿no? Bien, ir de a poco. Porque son varias secciones, ¿cierto? Exactamente, son varios capítulos, uh-huh, es muy extensa y diversa. Uh-huh. Entonces, como que para entrar a abordar o bueno,
a tratar de entender algo, empezar por justamente el capítulo 1, la sección 1, que tiene que ver con la seguridad pública, ¿no? Perfecto. Tema que es engorroso si los hay. Totalmente. Y muy peligroso. Y además muy discutido en los últimos años, desde los últimos años del anterior gobierno y nuestro nuevo ministerio, nuestro nuevo gabinete con el nuevo gobierno, digamos, ha sido un tema, digamos, como casi diría que un espaldar para la campaña del gobierno o del partido político que hacía campaña en ese momento, hoy actual gobierno, ¿no? El tema de la seguridad. Y bueno, ahí hay bastantes consideraciones en relación a eso, lo dicen los especialistas, ¿no? Sí, claramente todos fuimos contestes de eso y tuvimos que aguantar toda la campaña hablando de lo espantoso de la inseguridad en nuestro país y que el gobierno, o sea, el anterior, como no estaba haciendo nada. Bueno, recordemos, renunció a Bonomi. Un clásico del gobierno del FA. Un clásico de todas las semanas, renunció a Bonomi. Y bueno, se fueron generando como una cantidad de situaciones y muchas exageradas y otras inventadas, claro que sí, para que fuera tomando lo que decís vos, Nat, ¿no? Como, bueno, este es un tema que nosotros cuando lleguemos al gobierno hablamos de se lo adueñaron. Claro, lo vamos a solucionar. Y en eso está Larry con su super helicóptero. Me hiciste acordar a un programa muy viejo de Capusotto que es un gran crítico, ¿no? Un humor muy crítico de la realidad. Tenía hace unos años, no sé, en otro programa antes de Capusotto y había una expresión que me gustaba mucho que decía: llamen a Moe que Larry está en cualquiera. Entonces cada vez que se habla de Larry me acuerdo de esa expresión porque le viene la verdad como anillo al dedo. Totalmente. Bueno, entonces contándoles un poco de cómo va esto, decidimos como primer paso refrendarnos en la gente que más sabe de esto y no por suerte hay gente que sabe, sí, por suerte, y no estamos hablando desde lo político, sí, que si bien es otra esfera y la respetamos mucho, queríamos como que entrar desde digamos la academia, ¿no? Bien, aquellos bien. Que sí se discutió, abogados, ¿no? En la Duelar, o sea. Sí, claro, hubo mucha discusión, mucha mesa redonda con pandemia y todo, muchas discusiones, y bueno, y a partir de esa información, bueno, nos pareció que capaz que lo más, no sé si claro, pero sí, digamos, ¿cómo se llama esto? Lo más elocuente también, ¿no? Ahí va. Era empezar con ellos, con los que saben de leyes, saben de derecho penal, de normas procesales, y justamente con dos de ellos, que ahora los vamos a presentar, introducimos este tema, como decíamos, de la seguridad pública. Ahí está. Y tomamos prestada como información de radios amigas, ¿no? En este caso de Radio Mundo, ¿puede ser? Sí, no sé si es amiga tuya, pero bueno. No, Radio Amiga quiere decir que está en el éter radial y bueno. Dale, ponele. Amiga, bueno, colegas mejor. Colegas sí. Radiales. Ahí va. Sí, tomamos desde un programa de En Perspectiva. Exacto. De Emiliano Cotelo. Bien. Un programa que, voy a contar, fue emitido el 18 de febrero del 2020, ¿no? Cuando recién se empezaba, digamos, a discutir en el ámbito académico esta cuestión. Totalmente. Entonces los invitamos, como primer cosa, a escuchar un pequeño recorte que le hicimos, porque la entrevista era muy, muy extensa, y además con algunos artículos que ellos discutían, que por suerte algunos se pudo evitar que se incorporaran a esta ley. Así que hicimos algunos recortes, pero sin modificar obviamente en nada las ¿cómo se llama? Los argumentos de estos legalistas. Bien. ¿Te parece? Me parece, vamos a ello, y capaz que ya le vamos también pidiendo a la audiencia que de repente si tiene info que quiera acotar o cuestiones interesantes que quieran ir mandando a nuestras diversas vías de comunicación al 098-569207,
9207, o a nuestra página web, abajo también en el chat. Sería fantástico, capaz que si tienen información, si están recabando o se le están llegando, bueno, discusiones de los artículos, cosas que nos puedan ayudar. Exacto. A armar, ya les decimos, ¿no?, todas las secuencias que van a venir en estos meses que nos quedan para juntar las firmas para derogar esta ley infame. Bueno, vamos a ello. Seguridad pública. El capítulo 1, son 65 los artículos que se plantean derogar mediante el referéndum. Para entender un poco más, vamos a escuchar una entrevista hecha en perspectiva, fragmentos de ella, al doctor Germán Aller, director del Instituto de Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la UDELAR, y a Gabriel Valentín, director de la Maestría de Derecho Procesal Penal de la Universidad Católica. ¿Cuáles son las consideraciones generales que hacen de la ley? Desde el punto de vista técnico, ya sin entrar incluso ni siquiera en que si estamos de acuerdo o en desacuerdo, plantea grandes equívocos desde el punto de vista sistemático. Nos va a traer en la práctica importantes problemas de tipo hermenéutico, es decir, para la interpretación de la norma, para la aplicación a jueces, fiscales y abogados. Eso como una primera consideración de algo en que son muchos los tópicos, se le agrega lo de los espectáculos públicos, drogas, penitenciaría, la creación de un consejo específico que trate temas de política criminal, de seguridad. Y yo me pregunto, desde el punto de vista técnico, le retiro todo tipo de consideración de corte político porque no es mi terreno. Como cualquier ciudadano sí, pero en este campo no. Yo me pregunto si no era mejor, en lugar de hacer este proyecto inmenso, haber realizado una saga, una sucesión de leyes, proyectos de leyes, ordenados de otra manera, aunque tuviesen mismos contenidos, quiero aclarar por ahora, sentado en espíritu crítico profundo, y manejarlos buscando las coincidencias y rechazos de distintos sectores de una manera más sistemática, orgánica, organizada, que hubiese permitido incluso mejor debate, porque para nosotros el otro día en la reunión del Instituto de Derecho Penal de la UDELAR tratamos el tema, elegimos determinados puntos, se trataron la inmensa mayoría, la reunión se hizo más del doble del tiempo de lo habitual para concluir en un rechazo unánime, por supuesto, eso era inequívoco, habiendo gente de todo tipo de ideología política, ¿no? Algunos de los artículos más relevantes. El artículo 4. Se profundiza la figura del desacato y para ello se crea el delito de resistencia al arresto. El que al recibir orden de detención de parte de una autoridad pública ejerciera resistencia física al arresto será castigado con una pena de 6 meses de prisión a 3 años de penitenciaría. Con la misma pena será castigado el que intentara impedir la detención de otra persona oponiendo resistencia física, obstruyendo la acción de la autoridad o facilitara su fuga. Si en la resistencia al arresto se agrediera o atentara contra la autoridad pública, la pena será de 6 meses de prisión a 4 años de penitenciaría. ¿Qué opinan los catedráticos de este artículo? Hay toda una línea que se ve a lo largo de diferentes artículos, entre otros el que acabas de mencionar, el proyectado, que lleva a la inhibición de ciertos espacios de libertad lógica. Yo sé que cualquiera puede pensar, bueno, los abogados, los jueces, los fiscales, etcétera, tienen una mirada abstrusa de las cuestiones, que no, como yo decía cuando volvíamos de la tanda, conocemos el hedor de las prisiones, vivimos la realidad en forma tangible. Nosotros, lo académico, quiero aclarar que no es ni siquiera nuestro medio de vida y que nuestra práctica es el ejercicio forense, en la práctica penal. Es decir que con acierto o error, por supuesto, como cualquier ciudadano, y opinable cualquier cosa, pero los técnicos en Uruguay, de repente otros países no es así, pero en el caso de Uruguay los técnicos son técnicos, pero son ciudadanos comunes y corrientes que viven la realidad criminal, que son víctimas de delito. A mí en poco tiempo 2 veces tuve problema con el auto, etcétera, etcétera. Es decir que no estamos ajenos a esa realidad. Lo que quiero decir sobre esto, que es el tema central, es que hay que respetar espacios de libertad de las personas independientemente incluso de que hayan delinquido o no hayan delinquido. Es decir, una persona
que lleva a cabo una conducta tipificada anteriormente como desacato, ya nos planteaba serias dudas. Si ustedes hacen memoria, hace un par de años se habló de derogar el delito de desacato, que después quedó en nada. Bien, no se concretó. No solo no se concretó la derogación, sino que se agrega la apuesta, se duplica la apuesta y se establece un predesacato. Lo que se proyecta en buena medida está ya contemplado en el delito de desacato, que no vale la pena ahora leerlo, pero sería eso: sí. La desobediencia a la autoridad abierta, manifiesta, el agravio gratuito, innecesario al funcionario policial o al funcionario público en general. Y entonces ahora lo que estaría en un ámbito que por supuesto no es correcto desde lo social, uno no respalda que sea bueno que le digan a un funcionario un agravio, un insulto, aunque sea genérico y no conozca la madre de la persona, pero de todas maneras, inequívocamente, yo recuerdo de los 15 años que di clase en la Escuela Nacional de Policía, los cadetes, siempre el policía, aquellos que se formaban en esos años, entendían perfectamente que el policía es un profesional de lo que hace y que inequívocamente, aunque debe exigir que se le respete, también tiene que estar pronto para recibir agravios, porque si no está pronto para eso, no puede llevar a cabo la práctica. Es una línea de conducción que se expresa en el desacato, en la resistencia, la defensa lateral al funcionario policial, que se incrementa también, y tenemos a su vez la inhibición del derecho de resistencia, que es de mandato constitucional. Por supuesto, ahí hay un gran problema. Son 3 capítulos que parecen distintos, pero están cortados con la misma tijera. Es decir, para analizar uno hay que ver los demás. Por lo menos es mi forma de interpretar este asunto, para buscarle una lógica que al principio parece no estar, tiene esa lógica. Entonces, un plus de desacato, de que concretamente de la figura que inicialmente me preguntaste, un plus de desacato plantea ya un grave problema de aplicación. ¿Cómo establecer la diferencia entre el desacato ortodoxo y este nuevo desacato? No es fácil, no es nada fácil. Coincido enteramente con lo que señala Germán. Además, lo que ocurre con estos delitos, que son delitos, primero van contra un instinto natural, como dice Germán, que es el instinto de libertad. Toda persona tiene el instinto de mantenerse libre o salir de un estado de reclusión. La modificación del artículo 13 de la LUCA, el delito de autoevasión, también va en la misma línea, ¿no? Es decir, uno puede tener el instinto natural de la libertad y ese instinto natural está protegido por la Constitución. El tema es que ese instinto de libertad no provoque la lesión a personas o a cosas. Ahí sí se incurre en una conducta delictiva. Pero además, el otro problema del punto de vista probatorio que me preocupa es que con estas figuras, son todas figuras que, estos son tipos penales, acá Germán me corregirá, muy abiertos, en los cuales además los verbos tienen muchísima subjetividad, porque ¿qué significa, por ejemplo, en el 173 bis, que menosprecie, que ofenda, que atente? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se interpreta? ¿Y cuál es la evidencia que se tiene para configurar la ofensa? Porque en general va a ser el propio funcionario policial ofendido, de repente tiene otros compañeros que pueden ser testigos, pero también hay ahí un problema en cuanto a la recolección de la evidencia para demostrar que existió el delito. Y una amplitud muy grande, ¿no?, de las conductas penales que no es razonable. Siento que hay fronteras que jamás voy a cruzar y que hay maneras de vivir innegociables. Píldoras doradas que no quiero tragar más, semillas buenas que hoy son plantas detestables. Sé que quiero estar en la mitad del mundo, que se juegue el cuero por el otro medio mundo. Sé que va a doler con un dolor de humanidad cuando separe la doctrina de mi rumbo. La verdad, de verdad, es verdad aunque la grite un mentiroso y tiene cada mitad atrapada por un cíclope orgulloso. Lejos de los miedos y los bronces y los mármoles y de cualquier blasón de los cuarteles. Fiel pero sin vendas en los ojos, lejos de los viejos lobos que hoy estrenan nuevas pieles. Ya no sé qué dice aquel que dice hablar por mí y no le compro al mercader de las ideas. Las espadas que trafica bajo el manto del poder, que enfrenta al pobre contra el pobre en esta arena. La verdad no es verdad. Si es la hija de verdades absolutas, vuela en la oscuridad.
pájaro perdido en una gruta. Y que las caídas me empujen a andar hasta la utopía de la igualdad. La verdad, si es verdad, No es de nadie y no es su dueño quien la diga, y en perder libertad es en boca del tirano una mentira. Bueno, bien. Muchas cosas para pensar, ¿no? Primero, capaz, Nat, nos podemos contar quiénes fueron los que nos trajeron estos excelentes temas musicales. Bien, sí, importante. Sí. Importante. Pará, tengo un problemita acá que no me escucho. ¿Vos me escuchás ahí? Fenómeno. Bueno, bien, entonces estamos bien. Dos temas musicales elegidos. El primero, con el que arrancábamos, ¿no?, el programa, luego de la lectura del comunicado de PIT-CNT. Era un tema extraído de una puesta en escena de nuestro querido amigo Darío Stanghreiber, Darío Z, que muchas veces nos visita en Al Filo de la Columna, que hoy nos va a visitar. No, hoy no nos va a visitar, pero bueno, casi que nos visita. Hoy nos cantó. Y entonces en una de sus puestas en escena, que se llama Salir de la caverna, exactamente, tiene ahí como esta interpretación del tema de Los Redonditos de Ricota, Vencedores Vencidos, que es un temazo que me encanta, esta versión tanguera, ¿no? Con una chica, Lucrecia Pinto, y la banda de La Vaca Profana, con quien eventualmente, digamos, canta en escena y bueno, y va mezclando como algunos recitados, reflexiones, etcétera. A nosotros particularmente, sí, nos puso los pelos de gallina, ¿no? Piel de gallina. La interpretación de Lucrecia nos pareció muy buena. Con una polenta arrolladora, ¿no? Sí, muy power. Y bueno, y obviamente que Darío le da esa conexión filosófica que, bueno, obviamente que nos cuelga. Y un tema polenta, no, una canción, una música polenta para un tema polenta. Totalmente. Entonces nos parecía que era acorde. Y en segunda oportunidad, ahora cuando volvíamos entonces al aire, estábamos escuchando un tema que se llama Manifiesto de la Media Verdad, versión en vivo, que se editó, que es una actuación de Agarrate Catalina, ¿no? Con algunos otros integrantes, me decías vos. No, los solistas son integrantes de Agarrate los solistas, Catalina. Ahí va. Perfecto, pero está editado eso en un disco de Agarrate Catalina que sale en el 2019 por Montevideo Music Group, que es una recopilación que se llamó, déjame ver, tengo años. Acá, no, Defensores de las Causas Perdidas del año 2019. Bien, que eso fue el espectáculo de Agarrate Catalina, ¿no? Espectáculo Exacto. Que al principio a los murgueros, ya que venimos de un programa murguero, con el cual un poquito. Les rechinó un poquito, digo. Les rechinó porque no pasó la prueba de admisión la Catalina ese año, y después hizo capote con este espectáculo por todo el mundo, ¿no? Pero bueno, cosas de nuestro carnaval que ya se meten nuestros compañeros. Sí. No nos vamos a meter en ello. Bien, sigamos con nuestra look que nos deja la look. Y bueno, como vieron, escuchábamos ahí algunas consideraciones en relación al artículo 4, ¿no? Antes del artículo 4, los dos catedráticos están totalmente de acuerdo con, digamos, lo que dice el PIT-CNT, ¿no? Que esta ley ómnibus no les parecía que fuera una buena manera de plantear temas tan diversos y tan importantes, por las mismas razones que el PIT lo está planteando, ¿no? Porque no se podía discutir, o sea, básicamente, esto es ingenuo de parte del gobierno, no se dio cuenta, no, claro, era la idea, ¿no?
poner muchísimas cosas para que no se pudieran discutir. Ellos obviamente que aportan desde su lado mucho más claro de todos los problemas hermenéuticos además que iban a tener los propios defensores y abogados al momento de implementar algunos de estos artículos. Claro, eso quiere, ¿no? Problemas hermenéuticos, estamos hablando de que interpretar, ¿no? La regulación de la ley in situ, digamos, ¿no? Cuando efectivamente ocurren determinadas situaciones en contexto, en el contexto en que se den, no porque sean situaciones de contexto, ¿no? Sí. Ahí se generarían, digamos, básicamente los problemas, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, ¿vieron cuando Germán Aller, dicho sea de paso, si ustedes lo googlean van a ver que tuvo una extensísima participación en muchos ámbitos de discusión, como para poner en claro estos temas de la LUC. Quiero decir, fue uno de los catedráticos que no se sentó detrás de su escritorio en la UDELAR y vio cómo pasaban las cosas, sino que salió a los medios, salió a hacer varias ruedas, lo convocaron de muchos lados, porque además de ser un tipo, digo, con mucha responsabilidad, es como muy carismático, muy claro y además obviamente muy comprometido. Y él lo dice, no sé si en nuestro audio, en nuestra selección de audios se escucha, que no es del Frente Amplio, o sea, él no lo está diciendo desde lo que era la oposición en aquel momento. Está planteando, no es mi partido, no me interesa desde ese lugar, estoy planteando lo que yo entiendo desde la práctica procesal, de derecho penal, etcétera, etcétera. Exactamente. Y si bien todos entendemos, bueno, todos acá, Nat y yo entendemos que la ley no es neutral, obviamente, que responde a intereses de clase, pero, digo, él puede separar, ¿sí?, su postura, que no está hablando desde lo político, está hablando desde la ley. Bien, sí, no está hablando desde lo político partidario, totalmente, ¿no? Desde sino lo político partidario. Exactamente. Diciendo que él no está haciendo esta campaña para defender, digamos, lo que son las posturas de hoy de Frente Amplio, tratando de derogar la ley. Exacto. ¿Sí? Y eso es bien importante porque te pone como aquellos que son también, bueno, que ahora, que aquellos que no hicieron nada en contra de la seguridad están pateando piedras, bueno, ojo, porque está diciendo alguien que no está afiliado, no es del Frente Amplio y está planteando lo que él entiende que son los problemas de esta ley. Exacto, sí, entre otras cuestiones, también en esa entrevista, si alguien la quiere escuchar completa, no tiene desperdicio, sinceramente, él plantea que cuando se reunieron todos los académicos de la UDELAR para analizar el tema y tomar una postura, digamos, también política, no partidaria, sino como una cuestión más ética en relación a un posicionamiento académico, ¿no?, de un especialista y de alguien que tiene además mucha experiencia en el campo, decía que independientemente de las ideologías políticas de todos aquellos que estaban invitados y que fueron instados en esas mesas redondas para analizar la LUC, había unánime, era unánime el acuerdo, ¿no?, en relación al rechazo rotundo de una ley que deja mucho que desear. Sí, lo decía, ¿no?, una mala ley e inoportuna. Que en algún momento creo que decía algo así como que cuando se da tanta vuelta y tanta palabra para decir algo, hay que abrir el ojo porque seguramente no se está diciendo nada, ¿no? Y entonces ahí empiezan a surgir parte de estos problemas que de interpretación, más hermenéuticos, que pueden y van a generar en la regulación, y lo estamos viendo ya en algunas cuestiones muy concretas, mucha problemática, ¿no? Totalmente. La lógica de la ley es absolutamente punitiva, ¿no? El mecanismo... Castigo, más castigo, claro, más castigo. El mecanismo que utiliza para, así sea, la resistencia de arresto o delitos contra propiedad de muebles o inmuebles, agravantes de encubrimiento. Estoy leyendo simplemente titulares de otros artículos. Agravio de la autoridad policial. El mecanismo es, bueno, más penas de prisión,
fin del tema, te mandamos a la cárcel. Cárcel, que todos sabemos lo que significa, ¿verdad? O sea, esa es como la solución mágica, que bueno, mágica. Los apartamos, ¿no? Los encerramos, no molestan más y hay que se pudran. Sí, además no hay ninguna implementación como para pensar, en la realidad. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con esas problemáticas o cuando se dan justamente todas esas situaciones que enumera, digamos, la ley, ¿no? La ley y además hay cuestiones que entran como en contradicción con cuestiones que se aprueban y que ya vienen del Código Viejo, ¿no? Y entonces no hay en realidad un pensar en la solución, sino que la idea era, nuevo gobierno, se redacta una nueva ley y ahí, después en la realidad que se manejen como puedan. Totalmente, una nueva ley en donde supuestamente muestre que vamos a ser duros con los delincuentes, duros con los que atenten contra la propiedad privada. Eso queda clarísimo en los primeros artículos de la ley, durísimos contra los que agravien a la autoridad policial, ¿sí? Obstaculice, agravie, atente, arroje objetos, amenace o insulto. Nada de esto es racista. Claro, nada de esto es buena cosa, como lo decía el propio Hermann Aller, ¿verdad? Pero se lo pone en un plano de jerarquía que, ¿qué es lo cuál es el discurso que queremos con esto reafirmar? Nos importa el policía, nos importa, le damos valor, le damos más castigo al que lo agrede, le decimos, podés disparar mucho más, aquello del gatillo fácil, ¿no? Exacto. Te damos amparo en muchas más situaciones para poder resistir me levanta la mano, un agravio, pero me corté, dale. No, y claro, que pasa esto también me estaba acordando mientras vos decías eso, esta cuestión de que se pretende darle una objetividad cuando en realidad, contrariamente a ese sentido de objetividad que se pretende establecer o que se pretendió, entre comillas, establecer con esta ley, ¿no? Contrariamente a eso queda librado a lo que, por ejemplo, en el caso de la autonomía que tiene la policía, ¿no? A cómo interprete el policía que esté a cargo de una determinada situación, lo que él interprete que debe ser denunciado o no denunciado, cómo debe ser tomado, de cómo interpretas que el otro está faltando o no faltando, es decir, queda reducido como a un criterio subjetivo y no solo relativiza la cuestión, no permite establecer justamente un criterio claro, que es lo que tendría que hacer la ley, sino que además lo deja librado, digamos, ¿no? Ya sabemos que en cuestiones de la subjetividad cada uno puede interpretar, cada maestro con su librito, como se dice vulgarmente. Totalmente, eso lo aclara bien el doctor Valentín, el segundo que habla, ¿no? Que los verbos que se utilizan son muy laxos, ¿sí? Lo que decía Nat, que ahí es la subjetividad pura y dura del policía, porque es el que va a informar al fiscal, obviamente, o de sus compañeros policías. Y ¿y qué es lo que van a declarar? Obviamente, no van a decir no en contra de su compañero policía. Pero además, otra cosa bien importante que decían estos dos catedráticos es que el tema de la policía, ¿no? No solamente no se resuelve, no es que no solamente se resuelve, no se resuelve con, podés disparar con mucha más amplitud, digamos, te vamos a matar, a mandar a la cárcel a aquellos que te agreden, sino que hay que pensar en las condiciones de vida que tienen esos policías que salen todos los días a la calle, pero no con discursos, sino con condiciones salariales y condiciones de vida, porque cuando dicen, porque la policía vive en los mismos entornos que los delincuentes a los cuales tiene, es cierto, y ¿lo plantea en algún momento la LUC? No lo plantea. ¿Plantea el tema salarial? No lo plantea. Recordemos, gobiernos anteriores se hizo un salto de recuperación salarial en los policías, pero
de eso tampoco se habla. O sea, parece que dándole más autonomía para disparar, y más responsabilidad, ¿no? Porque eso es una tremenda responsabilidad. La pregunta es, ¿ustedes saben en cuánto preparan a un policía para salir a las calles a hacer todo el trabajo de policía? ¿Cuánto? Poco, de 4 a 6 meses. Buah. A ver, un abogado precisa 5 años, ponerle un docente mínimo 4 años. Ahora, quien porta armas y letal, ¿no? Porque dispara mal y mata a otro, es preparado en 6 meses. 6 meses. Claro, ¿de qué preparación estamos hablando? ¿De qué policía estamos hablando también, ¿no? Porque cuando se exige en detrimento, ¿no? Todo el imaginario social que hay en relación a la policía, bueno, digamos que la formación policial es directamente proporcional, ¿no? A esa valoración. También lo digo en el sentido de que realmente no hay una profesionalización. Para nada, pero a ver, ¿qué pasa con un docente? Ponele, ¿no? Que es un mal docente. Y bueno, sus clases pueden ser aburridas, ¿no? Los contenidos espantosos. Sufren muchos alumnos. Pero ¿qué pasa si uno es un mal policía? Además, con todo este tema de la ley, que cada vez podemos disparar con la posibilidad de decidir sobre la vida de alguien. Totalmente. Mata a alguien. Fin del tema. Que ya ha pasado, ¿verdad? El tema, claro, pero y todo esto además es como que se sienten con más poder, que es lo que se les está dando. O sea, estamos en el horno, muchachos. Está compleja la cosa. Estamos en el horno. Esto es lamentablemente lo que se ha aprobado de parte de nuestro Parlamento, ¿verdad? Claro, en esto estamos y por eso, una vez más decimos que es necesario derogar estos 135 artículos que varias organizaciones sociales y nuestro PIT-CNT están recabando firmas. Estamos. Exacto. Para ir al referéndum. Sí, y de ahí al plebiscito. Ahí va. Para que sea la ciudadanía. A ver, ni siquiera es, ¿no? Para que sea la ciudadanía que pueda discutir, definir y bueno. Y por ahí y ser consultada, ¿no? Porque es a la ciudadanía justamente a esta población a la que se va a regular con esta implementación recortada, vacua, ambigua y con muchos problemas, no solo de interpretación, sino básicamente de reglamentación. Absolutamente. Fijémonos lo último, ¿no? Sí. Como porque tampoco, a ver, queridos radioescuchas comunitarios, no queremos ser una masa, pero bueno, pero como que lo último, ¿no? Pensemos en estos decretos, en este decreto de ahora en contra de las aglomeraciones, ¿sí? Con todo esto que al policía, a ver, el mejor policía, no estamos hablando ni de corrupción, no, el mejor policía, pero que tenga como todo este respaldo, ¿sí? Punitivo que le da esta ley. O sea, se envalentona, muchachos, el mejor policía, el mejor ser humano. Hay que tener mucho cuidado con el tema del poder, insisto, y más cuando en la mano tienen un arma. Totalmente. Bueno, es un tema complejo que, como ya decías vos, Graciela, lo vamos a ir intentando acercarnos, porque ya vieron que esto es una parte ínfima. Realmente quiero comentarles a los radioescuchas que nos costó muchísimo, porque hay que tener mucha información, porque hay temas en los que uno claramente no tiene mucho manejo o poco y nada, ¿no? Y entonces también a veces transmitir sin caer en generalidades, intentamos de alguna forma dar como una vista panorámica de esta sección, digamos, de la LUC, y es lo que intentaremos hacer con otras más adelante en otros momentos, pero bueno, nos parecía importante de alguna forma poner sobre este espacio también el poder pensar sobre algunas cuestiones y escuchar algunos aportes interesantes. Es la idea, de a poco poder ir deshojando esta Margarita Luc. Bien, por bien. ser simpáticos.
Bueno, y entonces para continuar con nuestro espacio habitual de cada miércoles, cada 15 días, ahí vamos, cada miércoles, cada 15 días, vamos entonces hoy a escuchar en nuestro espacio de Al Filo de la Columna, que si bien hoy no es nuestro amigo Darío Zeta, ¿no? Nuestros amigos hoy estoy para los amigos, nuestros amigos de Canal Encuentro, de Buenos Aires, de la televisión pública argentina, han hecho una síntesis maravillosa en relación, que ya ha circulado por esta radio en distintos momentos, pero que nos parecía importante rescatar porque va de la mano con esta cuestión de la biopolítica, ¿no? Este acercamiento a la concepción de biopolítica establecida por Michel Foucault, en la segunda mitad del siglo XX, y entonces nos vamos a escuchar Al Filo de la Columna y volvemos pronto. Reiteramos el teléfono por si alguien quiere enviar algún mensaje, también lo pueden hacer por nuestra página web, por el chat de radioparque.fm.com.uy, y el teléfono es 098-569-207, 098-569-207. ¿Qué pasó? ¿Escuchaste eso? ¿Sí? Al filo de la columna. ¿Qué pasó? ¿Escuchaste eso? ¿Sí? Al filo de la columna. Entre los años 60 y 70, intelectuales, artistas y jóvenes de todo el mundo cuestionan los límites del poder y discuten sobre las libertades individuales. En este clima de cambio cultural, un pensador revoluciona los estudios sobre la sociedad. Obsesionado por los modelos de disciplinamiento, instala una nueva terminología para describir escenarios conocidos. Analiza el funcionamiento de los manicomios, las cárceles, los hospitales y los asilos de ancianos. Estructuras que lo llevan a redefinir los sistemas de poder instaurados y aceptados socialmente. Es así como en medio de la hoguera revolucionaria de los años 60 y 70, el filósofo francés Michel Foucault se convierte en el pensador más célebre del mundo. Modelo del intelectual versátil y polifacético, sus ideas inesperadas incomodan a la derecha y a la izquierda. A partir de Foucault es imposible mirar el mundo de la misma manera. Michel Foucault, hijo, nieto y bisnieto de médicos, tenía un destino marcado, pero su negativa a seguir los mandatos familiares le generó profundas amarguras. A una edad muy temprana descubrió su homosexualidad y también su profunda empatía por los seres que se mueven en los márgenes de la sociedad. Digno exponente de la modernidad, su objetivo fue iluminar las zonas de sombra de la sociedad y al mismo tiempo celebrar con alegría lo que llamó la fiesta del pensamiento. Sus estudios del sistema de poder parten del análisis de las cárceles. Foucault toma ese modelo de disciplinamiento social y lo amplía de manera inquietante a todo el espectro de los estudios sociales. Entre sus múltiples intereses, Foucault pone énfasis en la relación entre el poder y el saber.
A partir del tópico saber es poder, se pregunta, ¿cómo actúa el saber para articular el poder? Un grupo de poder establece qué es la verdad, pero no existe una verdad absoluta. Entonces, ¿qué significa saber?, se pregunta. El saber es lo que un grupo de gente comparte y que decide qué es la verdad. La verdad define lo correcto y lo incorrecto, la bondad y la maldad, lo normal y lo patológico. A través de esta verdad, el poder disciplinario controla la voluntad y el pensamiento en un proceso que él llama de normalización. Normalizar implica numerar y controlar a los individuos para que cumplan su rol dentro del cuerpo social. ¿Y cómo se normaliza a un cuerpo social? Por medio del lenguaje. Estas reflexiones están incluidas en Arqueología del Saber, donde afirma que aunque nos parezcan naturales o evidentes, los saberes o discursos son fruto de determinadas condiciones. Las prácticas sociales han creado un lenguaje que se apoya en definir a algo por su opuesto. Este lenguaje define al discurso. La palabra discurso alude a cualquier cosa escrita o dicha. Pero Foucault le da además un sentido específico. Discursos son los escritos pertenecientes a un área de saber técnico y provisto de un saber específico. Estos temas los amplió en otro de sus grandes aportes teóricos, las palabras y las cosas. El discurso sobre la locura producido por psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales y otros expertos define la locura como anormal. La locura es anormal, por lo tanto, define la normalidad. Que los anormales sean excluidos no significa que no sean importantes. La gente normal se ocupa de estudiar la anormalidad de manera incesante y obsesiva. A través de la anormalidad, por lo tanto, se establecen las relaciones de poder en una sociedad. La persona normal tiene poder sobre la anormal. El psicólogo define al loco, los médicos a los pacientes y los abogados son la contracara de los delincuentes. Estas reflexiones nacen en Suecia, donde vive una suerte de exilio voluntario a principios de los años 50. Allí escribe Historia de la locura en la época clásica. La locura implica la exclusión de cierta gente a través del confinamiento y el encierro. En lo que llama el Gran Confinamiento, describe que en el siglo XVIII, 1 de cada 100 parisinos fue encerrado. Locos, criminales y hasta epilépticos fueron confinados. En Vigilar y Castigar, Foucault describe los pormenores del suplicio y descuartizamiento de un condenado en 1757 en París. Ese espectáculo horroroso cambia en la modernidad democrática por una solución más civilizada, la cárcel. Foucault cree que las prisiones fascinan porque ciudadanos irreprochables pueden ejercer o permitir el encierro, el castigo y el hacinamiento, lo que él llama el mal sin límites. La sociedad no solo tolera, sino que exige que al delincuente se lo haga sufrir. El formato de las cárceles se expande luego a los asilos y los hospitales y finalmente a la institución escolar. En Microfísica del Poder, Foucault afirma que el capitalismo se perpetúa gracias al ejercicio de poderes que se hallan presentes por todo el cuerpo social. Los llama micropoderes. El poder no pasa por el enfrentamiento entre dominantes y dominados, como decía Marx. Según Foucault, el poder está presente en cada parte del entramado social. El Estado y los grupos sociales hacen uso del poder. Pero el poder se ejerce de manera sutil en instituciones, espacios productivos, organizaciones políticas, vínculos familiares y lazos íntimos. Esta reflexión condujo a Foucault al concepto de sociedad disciplinaria. Solo las mentes y los cuerpos disciplinados pueden garantizar la productividad.
aceptación de las normas y el pensamiento metódico requeridos por el capitalismo occidental. Pero este modelo de las sociedades de control fue cambiando. Con la llegada de la posmodernidad, el control está depositado en la seducción, el hedonismo, el consumo e incluso las biotecnologías. Para definir ese ambiguo sistema de relaciones entre el poder y la vida cotidiana, se creó el término biopolítica. Foucault plantea que la ideología requiere del control del cuerpo del individuo. En este sentido, va un paso adelante de la teoría del control social. Para la sociedad capitalista, lo que importa ante todo es lo biopolítico. La función de la biopolítica es tratar de que los cerebros se autorregulen, o sea, se autocontrolen. Se podría definir a la biopolítica como la implementación de acciones políticas sobre la vida, tanto en cuerpos individuales como en poblaciones. El Estado y las teorías económicas se ocuparon en potenciar las capacidades biológicas e intelectuales de los individuos. La familia tipo y el control de la natalidad se adecuan al concepto de producción capitalista. El objetivo del biopoder, por lo tanto, es la gestión total de la vida. El sistema genera nuevas vacunas que reducen la mortalidad y prolongan la vida. La biopolítica en la expresión más pulida del capitalismo, el neoliberalismo. El mercado toma decisiones desmembradas de toda autoridad, ajustes de precios y tarifas, transferencias de dinero, redistribuciones antojadizas. En este esquema, los individuos no cumplen ningún papel. No es la explotación que denunciaba Marx, sino de la exclusión progresiva de masas de indigentes a los que se niega identidad. Según Foucault, las relaciones de poder varían debido a la resistencia. La libertad ética es un modo de resistencia a la trama de la biopolítica. Foucault coincidía con lo que un siglo antes había dicho su admirado Friedrich Nietzsche. El hombre de la modernidad es un ser centrado en sí mismo, incapaz de grandes deseos, dedicado a preservarse y a evitar el dolor. Resistir implica que el sujeto se tome como una obra de arte. Por eso Foucault preconiza el arte de vivir. Michel Foucault murió a los 58 años. Era portador del virus HIV-Sida cuando esa enfermedad era incurable. Para ese momento era el pensador más leído e influyente del mundo. Su idea de que el poder es una red compleja y multidireccional, discontinua y azarosa, define claramente el escenario internacional del nuevo siglo. Bien, esperemos que se hayan colgado con este pequeño audio en referencia a nuestro Foucault, querido y siempre guía para nosotros por muchas cosas, ¿no? Sí, y además esta cuestión de no aclarar un poco en qué consiste esto de la biopolítica que está tan presente en estas cuestiones de las que hablábamos al principio, en relación a la LUC y en relación a algunos temas varios que venimos pensando y que seguiremos pensando en los próximos episodios, ¿verdad? Ahí va, esto sin duda lo vamos a retomar porque el tema de biopolítica atraviesa nuestra realidad hoy como
como pocos temas. Exacto, ¿sí? exacto. Si bien hace bastante tiempo que lo empezó a plantear Foucault, otros pensadores también lo trabajaron, pero se pone de manifiesto impresionantemente con el tema pandemia, judicialización de las protestas, etcétera, etcétera. Entonces, esto es como tantas veces, un puntapié nomás, ¿sí? Por Bien. eso no vamos a ahondar hoy. Escuchen una cosa, tenemos un mensaje. Bien, leamos mensajes. Ahí va, que dice así: muy interesante y acertado enfoque. Es preciso repensar la falsa oposición instalada entre policía y delincuencia, así como también la falsa identificación de orden, justicia y castigo. Gracias por los aportes para seguir pensando juntos. Sin duda, muchas gracias, Gabriela, siempre atenta y siempre dando para adelante con tus aportes interesantísimos. Bien, muchas gracias. Y bueno, estamos llegando al final, Gra. Sí. Estamos Sí, llegando sí. al final y queremos recordarles entonces que estaremos dentro de 15 días y que el miércoles que viene vamos a estar pasando la repetición de este programa para quienes no pudieron acceder a él hoy y que también estará para acceder, digamos, offline en nuestros medios de comunicación, ¿no? En nuestro canal de YouTube, básicamente, que es a donde subimos todos los podcasts, y también en nuestra página de Facebook y de Instagram. Obviamente el nombre es Guardémonos de ello. Bueno, y nos despedimos entonces, hasta la próxima, hasta dentro de 15 días. Hasta la próxima, que estén muy bien. Si son felices, sean felices con los demás también. Y firmen, no se olviden. ¿no? Eso, bien, gracias, Nat. Bien, ¿vamos arriba? Vamos arriba. Hay mesas receptoras de firmas en forma casi permanente acá en nuestro balneario, de los compañeros de FENAPES y los compañeros del comité de base también. Además que FENAPES va a hacer otra recorrida este fin de semana y el otro en varios puntos de otras playas, ¿sí? Bien, que vamos a estar informando. Exactamente, en varios puntos de la costa y también, bueno, hay mesas en la ciudad de Rocha. Exactamente. Y también en otros departamentos, ¿verdad? En donde está no solo FENAPES, sino como claro vos bien sí, dijiste, otras organizaciones. Claro que sí. Bueno, nos despedimos entonces, hasta la próxima audición. Un saludo. Cuenta la leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay. Y llegaron los villanos, los feos de los malos que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron 100, entraron 100. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr de no creer. Otra vez correr. Ay, mi Dios, ¿cómo puede ser? No lo entiendo. Todo otra vez. Salir de la ruina para volver.
que tiene, lo valora si lo pierde. No fue todo repentino, empezó a escasear el vino y luego el pan. Faltaba el pan. Pero el pueblo empezó a hartarse y de a poco organizarse para echar a los tiranos y volver a ser hermanos sin tenerle miedo a nada. Los sacaron a patadas a los 100. A los 100. Ay, mi Dios, ¿cómo puede ser? No lo entiendo. Todo otra vez. Salir de la ruina para volver. ¿Cómo puede ser? No lo entiendo. Todo otra vez. Salir de la ruina para volver. Guardémonos de pensar que el mundo es un ser viviente. Guardémonos hasta de creer que el universo es una máquina. Guardémonos de dar por seguro que en todas partes y como regla general existe algo definido. Guardémonos de cosas serias, en serio o en serie. No se me cae una idea. Menos mal que me dan de comer. ¿Cuándo dejarán de turbarnos estas sombras de Dios? ¿Cuándo despojaremos por completo a la naturaleza de sus argumentos divinos? Dios ha muerto, pero los hombres son de tal condición que habrá tal vez durante miles de años cavernas donde se enseñe su sombra. Mejor no nos guardamos de nada. Guardémonos de Hoyo y del Ello. Guardémonos de ello.